Muy bien, buenas tardes, Un momentito, por queridos favor, un momentito, amigos. todavía no. Un momentito. Todavía no han ingresado, muy bien, muy bien. La profesora Leslie es quien va a proyectar, ¿verdad? No, yo voy a Tu proyectar. Paulina, ya, tu Paulina, perfecto. Ya. Y tienes el permiso para poder proyectar, ¿verdad? Sí, ya Perfecto. todo. Ujú. Está perfecto. Aquí voy a leer sus perfiles. Nos avisas, ¿verdad? Sí, estoy configurando para Facebook. Ah, vale, vale. Ya. Es en la página del vicerrectorado, ¿no? Lo voy a poner en mi Facebook también. Me indican que es de Centrum. Ah, vamos a salir en el Facebook de Centrum. Sí. Ah, eso no sabía. Ya, muy bien. Pues, dicho eso. Digamos, Muy bien, muy buenas tardes, queridos investigadores, queridos estudiantes, querida comunidad PUC. Es para mí un gran honor estar hoy con ustedes. Les habla la profesora Juliana Ramírez, soy docente del Departamento de Posgrado en Negocios de Centrum PUC. Y hoy estamos dentro del marco, ¿no?, de este evento de investigación que nos está uniendo, y hoy estamos dentro del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2022. Tengo dos grandes expositoras, colegas, amigas, con quienes hemos trabajado, una investigación que además tiene mucho que hablar. Creo que en gran parte cuenta nuestra experiencia personal, que hemos intentado extenderla y ponerla desde el entorno académico, y hemos conseguido además que se publique. Ahora les vamos a contar, pero antes quiero presentar a mis dos buenas amigas, a la doctora Leslie Britt Schwartz, perdón que siempre digo mal tu apellido, Leslie, y también a mi querida María Paulina Brito. Paulina está en el Ecuador, en Guayaquil, y Leslie nos saluda desde Valparaíso, Chile. Si me permiten, voy a leer la biografía de ambas. Voy a comenzar por la de Leslie. Leslie es académica y coordinadora de vinculación con el medio de la Universidad del Paraíso. Se encuentra cursando una maestría y doctorado en estudios organizacionales
en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Leslie es bachiller en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Es diplomada también en Emprender, Dirigir e Innovar en Contextos Inciertos de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Diplomada también en Docencia Universitaria, Universidad de Valparaíso, Chile. Diplomada en Gerencia Pública por la Universidad de Chile. Y Responsabilidad Social Universitaria también por la Universidad de Concepción en Chile. De carrera, Leslie es ingeniera comercial y licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas por la Universidad del Paraíso. Leslie es miembro de la Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento, RLIE de CLADEA, de quienes formamos parte también Paulina y quien les habla, secretaria de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Valparaíso, y con anterior vicepresidenta de la especialidad de Ingeniería Comercial del Colegio de Ingenieros de Chile. Entre sus líneas de investigación cabe destacar el enfoque de género, emprendimiento, innovación social y responsabilidad social universitaria. Leslie ha dictado docencia en programas de pregrado y continuidad de estudios desde el año 2005 en materias relacionadas con la PYME, con el emprendimiento, con innovación, innovación social, planes de negocio, perspectiva de género. Ha gestionado además capacitaciones de asistencia técnica a más de 2.000 microempresas, ha coordinado y gestionado convenios con instituciones públicas y privadas relacionadas con el fomento productivo, y actualmente se encuentra ejecutando diversos proyectos de fomento productivo orientados al fortalecimiento de emprendimientos de mujeres e industria creativa, además del intercambio académico e investigación con universidades de América Latina. Bienvenida, querida Leslie. Muchas gracias, Juliana, y saludos también a todos y todas quienes están presentes, Paulina también. Gracias, Leslie. Ahora vamos a leer la biografía de mi amiga Paulina Brito. Paulina es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Administrativas, es directora de la Incubadora de Empresas y profesora titular de la Universidad de Guayaquil en los temas de emprendimiento, innovación y empresas familiares, obteniendo el segundo lugar en el CLADEA Awards en el año 2018 con su proyecto de investigación. Su trabajo se centra en el estudio de las capacidades dinámicas y la innovación de las empresas familiares ecuatorianas. Se encuentra actualmente Paulina cursando su programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la línea de Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es máster en Administración de Empresas por SPAE, Graduate School, en Management en la SPOL, obtenido el mejor promedio, dice, de su promoción. Además, es becaria de Walter Valdano Raflo para realizar sus estudios de posgrado. Es investigadora categorizada y acreditada como investigadora agregada por la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Bienvenida, Paulina. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juliana, Leslie, muchísimas gracias a Centrum por habernos invitado el día de hoy. Fantástico. Bien, ¿y cuál es el tema? El tema que nos une hoy en esta tarde es el impacto de la pandemia en el ejercicio, en la vida de las mujeres académicas. Un estudio que comprendió varios países de Latinoamérica, ¿no? Y en particular logramos una publicación en el caso concreto de Perú, Ecuador y Chile. Así que ahora le doy el pase a Paulina para que proyecte y el escenario es suyo, queridas. Muchas gracias. Parto entonces pidiendo las disculpas, estoy un poco resfriada, así que esta voz es de enfermedad, no de ronquera normal. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a Juliana por poder participar y compartir este estudio, que la verdad es que fue, además de muy importante en el momento de pandemia, porque nos permitió también poder acompañarnos en los momentos difíciles, y a partir de el escenario en el cual nos encontrábamos también pudimos reflexionar respecto de nuestro rol como mujeres académicas, y también reflexionar respecto de la equidad de género en nuestras propias universidades, y de esta manera entonces reflexionar y cuestionarnos desde dónde nosotros estamos impartiendo docencia, generando liderazgo, entre otros. El título de este estudio es Percepción de las mujeres académicas sobre equidad de género, basado en el ODS número 5 y desigualdad en el ODS número 10,
en tiempos de pandemia en América Latina, que fue, en este caso, es un estudio comparativo entre Perú, Chile y Ecuador, pero más adelante van ustedes a poder ver que se desarrolló en torno de América Latina y básicamente yo diría que los resultados fueron transversales a todos los países. Y bueno, estamos nosotras acá, Juliana Ramírez, anfitriona, Leslie Brito, quien les habla de Chile, y María Paulina Brito desde el Ecuador. Bueno, este trabajo, además de ser un trabajo latinoamericano, compartido con amigas, además, está dentro del marco de esta red latinoamericana de innovación y emprendimiento de CLADEA, que es el consejo que nos une, y ahí entonces participamos las tres desde nuestras tres universidades. Como les decía, acá está este mapeo de todos los países que participamos, desde Puerto Rico hasta Chile, pasando por Costa Rica, por equipos de Colombia, de Ecuador, Perú, el caso de Chile y Uruguay. Y como les decía, los resultados que vamos a presentar es el comparativo de tres países. No obstante, estos son transversales, como les decía, a todos aquellos que ustedes están pudiendo visualizar acá. Bueno, primero que todo, la justificación, ¿no es verdad?, que nos llevó a desarrollar este estudio. Precisamente la inequidad, la desigualdad y la falta de oportunidad para las mujeres es un tema a nivel mundial y la pandemia así lo develó, y no solamente lo develó, sino que también lamentablemente lo acrecentó. Y bueno, y a pesar de que está investigado y este presente estudio aborda desde una perspectiva particular, desde nosotras mismas, desde las mujeres, respecto de nuestra percepción en este momento de pandemia que vivimos. Lo que nosotros realizamos fue analizar cada una de las percepciones de las académicas, en este caso de las tres universidades, quienes desde nuestras experiencias personales y de las colegas que participaron en cada uno de nuestros países, manifestaron la percepción respecto a estos temas que tienen que ver con la equidad y con la lucha contra la desigualdad, desde nuestra propia vivencia. El objetivo entonces fue presentar el rol de la mujer académica en la sociedad latinoamericana, mostrando los actuales escenarios pandémicos, en este caso, desde los que se pudo analizar la comparabilidad entre las diferentes labores y la compatibilidad, perdón, entre las diferentes labores, por un lado, las laborales, académicas y las personales. Los objetivos de la investigación fueron tres. El primero fue identificar diferentes tipos de trabajo que realizábamos las docentes durante nuestra jornada laboral, pero también aquellas actividades que desarrollábamos en nuestros hogares. Identificar a partir de ahí entonces cuáles fueron las principales dificultades y repercusiones que vivieron las mujeres y que hemos vivido en este entorno de enseñanza. Y por último objetivo fue analizar el contexto y el apoyo institucional que nos prestó cada una de las universidades en nuestros diferentes países para poder tener este mapeo comparativo de cómo estábamos las mujeres académicas. Dentro del marco teórico nosotros abordamos varios elementos que tienen que ver precisamente con la perspectiva de género, con el enfoque de género, donde resaltamos las temáticas de igualdad de género o también desde la perspectiva negativa que significa la desigualdad, ¿no es verdad? El acceso a las oportunidades inequitativo entre los diferentes géneros. También el empoderamiento de las mujeres. Visualizamos entre los mismos relatos de nuestras compañeras que algunas naturalizaban bastante fácilmente, digamos, las diferencias entre roles. Y ahí nosotros consideramos que el empoderamiento de las mujeres es un tema todavía a avanzar incluso entre mujeres académicas. La equidad de género, latamente, digamos, explicado por el ODS número 5, lo mismo que la reducción de la desigualdad con todas las cifras que ello implica. El índice de la desigualdad de género, que ya desde alrededor de 5 años se incorpora para la medición de los países en términos de el desarrollo, y hay una directa relación entre índices de desigualdad bajos y países desarrollados. Lamentablemente también toda esta diferencia culmina en el aspecto más, digamos, lamentable que tiene que ver con la violencia de género, tanto psicológica como física.
En el ámbito de nuestras profesiones, y como académicas lo sabemos, existen este techo de cristal que pareciera hacer que a un cierto nivel de gerencia o de toma de decisiones, las mujeres pareciera que llegaran a un cierto nivel de remuneración que está por bajo la gerencia, a pesar de que comparativamente pueden tener mayores remuneraciones, pero no así con sus pares, como les decía, en alta gerencia. Y finalmente, lo que nos convocaba, que era identificar cuáles eran las desigualdades que concretamente en nuestras universidades latinoamericanas nosotros podíamos encontrar. Como parámetro para poder saber cuál era el estado de los 3 países, en este caso que estábamos comparándonos, recurrimos a estudios de el uso del tiempo. Y aquí podemos encontrar, y ustedes pueden ver ahí, que en el caso de Chile, el último estudio fue el año 2015, no son estudios periódicos, en el Ecuador en el año 2012 y en Perú, en los últimos estudios ya hace 12 años. O sea, con esto podemos ver que evidentemente, si bien ha sido una temática que ha develado la pandemia respecto del género, en lo concreto, los estudios así no pareciera que no se devela. La proporción dedicada entonces por las mujeres en los quehaceres domésticos en estos 3 países tiene que ver con todo el tiempo que se utiliza en el hogar para el cuidado, para las actividades domésticas, para el acompañamiento de los niños y también para el cuidado de los enfermos. En el caso de Chile, pueden ver ustedes que el tiempo que utilizan las mujeres respecto de estas actividades es del 70%. En el caso de Perú, 74%, y quiero dejar ahí en el centro, lamentablemente, el Ecuador, donde pareciera que las mujeres se encargan mayoritariamente de estas tareas. Entonces, si bien esta metodología es diferente para cada uno de los países, nos indica, ¿cierto?, un parámetro bastante lamentable y similar en estas desigualdades que estamos tratando. Y aquí la verdad es que este es un popurrí de varios estudios que fueron también lanzados y realizados en términos de las mujeres y la pandemia. Y aquí rápidamente voy contándoles que la pandemia claramente, de acuerdo a la CEPAL, ha influido a las poblaciones más vulnerables. Entre ellas, las mujeres y los niños han sido quienes se han visto más afectados. Por otro lado, el teletrabajo puede también tener repercusiones sobre el equilibrio psicológico del trabajador. Y bueno, y esto entonces en un mundo laboral, cuando la vivienda pasa a constituir, ¿cierto?, nuestros espacios laborales. Desde el año 2020 se registra una contundente salida de mujeres a la fuerza laboral, producto de que en términos económicos era mucho más conveniente, entre comillas, o menos costoso que la mujer dejara de trabajar para comenzar a realizar las tareas que normalmente las realizaba otra mujer, que producto de los confinamientos, que son las empleadas, las que acompañan, qué sé yo, tuvieron que dejar los hogares y las mujeres entonces, a su vez, dejar sus propios trabajos para cumplir las tareas domésticas. Existe un impacto también profundo en la percepción del impacto de la pandemia en las mujeres en su vida laboral como también familiar. Se intensificó el trabajo en las universidades, cuando partió esto evidentemente sin una planificación, que sobre la marcha las universidades tuvimos y los académicos tuvimos que replanificar, repensar y comenzar a incorporar la tecnología de una manera absolutamente, digamos, inmediata. Por otro lado, en el ámbito académico, las mujeres están también perdiendo el tiempo en investigación, puesto que esto, como ha sido transversal, las mujeres académicas, entonces investigadoras específicamente, ha sido el tiempo de renuncia para poder, como les decía, acompañar a los diferentes integrantes del hogar. Y yo diría que en el caso de las mujeres con discapacidad, evidentemente esto se ha visto aún más afectado. Dale, Paulina. Todos estos estudios son, digamos, son resultados de estudios que se han dado a nivel de Latinoamérica específicamente. ¿Cuál fue nuestra metodología entonces? Bueno, primero se definió la participación de las integrantes de CLADEA y nuestra temática entonces tenía que ver, como les decía, con el liderazgo femenino. Segundo, se generó un protocolo de investigación que fue compartido por todos los países, incluyendo evidentemente los 3 que nosotros les vamos a compartir ahora. Elaboramos un instrumento para aplicar a través de focus group y encuestas y entrevistas que tuvimos previamente.
Luego procesamos la información, la pudimos comparar y se realizó una investigación con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio descriptivo con un diseño no experimental de campo y transversal. Se realizaron en este caso los 3 grupos focales por cada país, y esto fue en plena pandemia, mes de mayo del 2021. Y para el caso de esta investigación, esto responde a 33 mujeres académicas de los 3 países. Y por último, la condición era que el tipo de contrato de las participantes era jornada laboral a tiempo parcial y completo, en el caso de la Escuela de Negocios Centrum PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, privada sin fines de lucro. En el caso de Chile, las docentes eran jornada laboral de tiempo completo también en la universidad, en este caso pública de Valparaíso, y en el caso de Ecuador, eran docentes de tiempo completo de la Universidad Pública de Guayaquil, y en esto, en todos los casos, en régimen de contrato y ordinario. Por lo tanto, eso significa que gozan de estabilidad. ¿Quiénes fuimos? Las que participamos. Fuimos docentes e investigadoras entre los 25 y 60 años. También la mayoría mujeres casadas con hijos pequeños, lo cual vamos a ver que repercutió más fuertemente todavía en el impacto. Y otras con hijos mayores también. Un grupo minoritario vivía sola. La mitad de ellas profesoras contratadas a tiempo completo y la otra gozan de nombramiento titularidad. Todas pertenecen a la planta docente del pregrado y posgrado de estas facultades de ciencias económicas y administrativas, que también algo que no habíamos dicho, que todas pertenecemos, digamos, al mismo tipo de disciplina dentro de nuestras universidades. Dale, Paulina. Y acá entonces podemos ver cuáles fueron las tipologías de las académicas participantes. La primera eran madres y esposas con hijos pequeños. El segundo grupo eran madres y esposas con adultos mayores y hijos adultos. El tercer tipo eran esposas con parejas e hijos mayores que no viven con ella. Y el cuarto tipo eran solteras y sin hijos. Y acá entonces nosotros identificamos ciertos factores para poder ir realizando el análisis como está ya indicado, cualitativo. Y los factores que pudimos comparar fueron factores sociodemográficos, factores relacionados al uso del tiempo del teletrabajo, lo que tenía que ver con lo sincrónico y lo asincrónico, factores del uso del tiempo en el ámbito doméstico, y aquí están las horas del trabajo en el ámbito de las tareas domésticas, el tiempo dedicado al aseo, cuidado de familiares, de mascotas, acompañamiento en las enseñanzas de los hijos. Dale, Paulina. El otro también fue como objetivo identificar las principales dificultades y repercusiones que tuvimos. Y para ello, entonces, para poder abordar este objetivo, nos enfocamos en 2 factores. El primero, cuál era la percepción que teníamos las propias mujeres respecto del impacto en la vida personal y familiar. Y el otro, el factor de la percepción del impacto en específicamente en nuestra vida laboral. ¿Vale? Y el objetivo 3, que tenía que ver con analizar el contexto y apoyo que cada una de nuestras universidades nos otorgaron, pudimos entonces diferenciar por un lado los apoyos sobre los recursos para el teletrabajo y por otro lado aquellos que tienen que ver con la contención emocional que implicó en muchos casos, digamos, el poder seguir solventando este trabajo arduo entre el doméstico y el académico. Y por último, entonces, todas estas variables fueron 11 en total, donde están los impactos en la vida privada, en una palabra. Se les consultó también en cuál era el impacto del teletrabajo en una palabra que fuese descrita, cuáles eran las variables que se ponían para el trabajo, cómo se concilió el trabajo, el teletrabajo en la dinámica familiar. También abordamos cómo percibían este impacto socioeconómico también en la familia. La perspectiva de género, desde ese aspecto, se incluyeron 3 variables. Por un lado, la perspectiva de género y violencia, tratamos de identificar si es que había algo de aquello, cuál era el rol académico en términos de la perspectiva de género y la variable en relación con los colegas y también los superiores. Y finalmente, finalizamos con una visión tanto positiva como negativa que nos estaba dejando en ese momento la pandemia. Dale, Paulina. Partes tú entonces ahora.
Perfecto. Bien, con respecto a los resultados, voy a ir hablando los resultados según cada una de nuestras variables. Como dijo Leslie, pues lo mencionó, nosotros hemos trabajado con 11 variables y hemos analizado el relacionamiento y la compatibilidad entre la vida laboral y familiar y las personas académicas investigadas. Entre la variable 1, como comentamos, era el impacto del COVID en su vida. Se les preguntó, pues en una palabra, cuál era lo primero que pues, se les venía a la cabeza al momento de hablar del COVID. Y pues ellas en términos generales señalaron que la pandemia había generado sentimientos como la angustia, la incertidumbre. Y en el caso de Ecuador, no sé si ustedes recuerdan, pues fue una catástrofe total y por lo tanto se evidenció muchos muertos en la calle, mucha tragedia y eso fue lo más impactante en nuestro país en esa encuesta, ¿no? Luego tuvimos en la variable 2, en el impacto del teletrabajo en su vida, en una sola palabra. Por lo general, ellas nos mencionaron pues que realmente el tema es la carga laboral y el cansancio, ¿no? Fueron las mayores palabras mencionadas por el mismo hecho en el cual se comenzaron a combinar la parte de casa, todas las tareas domésticas y al mismo tiempo también la parte laboral, ¿no? Luego tenemos en la variable 3 los recursos disponibles para el teletrabajo y en esta parte, en este punto, pues se solicitó a los participantes que señalaran respecto a todos los recursos que tenían o que les faltaba para realizar estas actividades. También se les consultó sobre el apoyo recibido a sus universidades y en los 3 casos los participantes pues comenzaron a recibir capacitación para esta nueva modalidad de enseñanza virtual. Sin embargo, los docentes tuvieron que adecuar en su casa un espacio para el dictado de clases y en muchos casos comprar sillas, lámparas, adquirir una mejor conectividad de internet también. En la variable 4, cuando hablamos de la conciliación entre el teletrabajo y la dinámica familiar, pues aquí se conciliaron más o menos se conciliaron 9 dinámicas, personal y familiar. En el caso de los 3 países, los docentes señalaron que la nueva modalidad de trabajo le había significado un trabajo de 24/7 debido al incremento en la carga laboral académica, pero esta también sumada a las actividades domésticas del hogar, así también como el cuidado y por lo general el acompañamiento ya tanto de los adultos mayores como de los hijos menores que estaban recibiendo pues clases de manera virtual. Esta situación pues evidenció claramente que las mujeres pues han sido las que han asumido el impacto total en su mayoría en sus hogares. En la variable número 5, cuando hablábamos de la parte socioeconómica y las familias, muchos de ellas pues, nos dijeron que sencillamente incrementaron los gastos económicos, hubieron nuevos integrantes también en el grupo familiar y también en algunos casos cambios de residencia entre local e internacional. En el caso de Ecuador sí hubo un impacto económico y fue complicado debido a que la universidad, como fue una universidad pública, se vio digamos, con un problema, ya que se comenzaron a deber pagos debido a que el gobierno enfocó todos sus recursos en la parte de la catástrofe de la salud, ¿no? Entonces, eso implicó una incertidumbre laboral. En el caso de Perú y Chile, los docentes pues no reconocieron haber tenido problemas económicos, incluso algunas de ellas pues señalaron el ahorro en el transporte debido al tema del teletrabajo. En cuanto a la variable 6, con respecto a la perspectiva de género, pues en ese punto se incluyeron 3 subvariables. El tema del machismo, que puede ser la superioridad del hombre sobre la mujer, la distribución inequitativa de las labores domésticas e el incremento de la carga laboral. Para poder analizar cómo las mujeres académicas reconocen el rol de la mujer en comparación con el rol del hombre, en términos generales, pues los 3 países, las mujeres académicas manifestaron un discurso machista, ¿no? Debido a que en todo momento 10 de ellas pues dijeron que asumían
de manera natural la sobrecarga del trabajo no remunerado dentro de su casa, ¿no? Muchas de ellas pues perdieron también el apoyo de sus empleadas o de sus trabajadoras domésticas o nanas en cualquier caso, ¿no? Luego tenemos la variable número 7 con respecto a la perspectiva de género y violencia. En este punto es donde analizamos cómo las mujeres académicas relacionan el rol de la mujer desde la perspectiva de género y las situaciones de violencia en las que han podido ser víctimas ellas o personas cercanas a sus familias, amistades o vecinos. Bueno, gracias a Dios en esta variable ninguna de nuestras académicas había sido víctima directa de este tema, pero sí manifestaron que tenían pues amigas conocidas pues que habían sido pues vulneradas en la parte física, psicológica y sexual. En cuanto a la variable 8 o el rol académico, en este punto, bueno, se analizó cómo las mujeres académicas han realizado sus labores de enseñanza virtual durante la pandemia desde dos subcategorías. Primero, en el manejo de su aula virtual y en la relación con los estudiantes. En este punto se evidenció que la relación y la experiencia con los estudiantes mejoró más que todo la implementación e interacción mediante el uso de aplicaciones, de redes sociales y recursos de aula virtual. En el caso de Perú y Chile, las docentes fueron muy capacitadas inmediatamente iniciada la cuarentena y por lo tanto se sentían más seguras. Mientras que en el caso de Ecuador, la capacitación se dio de una manera más lenta, por lo cual han sentido más la dificultad de la enseñanza virtual. En la variable 9, en cuanto a la relación con colegas y superiores, bueno, en este punto se analiza el relacionamiento de las mujeres académicas durante la pandemia en dos tipos de públicos. Por ejemplo, tenemos la relación institucional, académico y administrativo, y la relación con los colegas. En el caso de Perú, las docentes manifestaron haber recibido el apoyo de sus autoridades y por parte de Ecuador hubo dos tipos de respuestas. Las docentes que sí se sintieron apoyadas por sus autoridades y otras pues que manifestaron tipos de favoritismo hacia otras docentes. En el caso de Chile, pues no se habló de una autoridad directa, pero se recalcó la falta de empatía hacia las mujeres docentes. Sin embargo, en ninguno de los casos se observó que las autoridades hayan prestado especial preocupación por la situación de las docentes con hijos pequeños, debido a la sobrecarga, la sobrecarga laboral y la suma del trabajo no remunerado pues, en casa. Con respecto a la variable 10, cuando pusimos los aspectos positivos del COVID, bueno, muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, en el caso académico, las docentes, en los tres casos, en los tres países, las docentes señalaron que los aspectos positivos han sido la oportunidad del uso de una plataforma de las TICs y el avance en el manejo de herramientas tecnológicas. También la reinversión laboral, la posibilidad de estar en muchos lugares, de trabajar remotamente, así también como la vinculación y la participación en redes internacionales. Justamente creo yo que esto fue favoreció muchísimo más que todas las redes internacionales. Y es así pues que también ha comenzado nuestra amistad con Juliana, con Leslie. Justamente en esta época nos pusimos a hacer todos estos estudios, todas estas investigaciones y realmente han salido resultados maravillosos, ¿no? En la variable número 11, con respecto a los aspectos negativos del COVID, en esta variable, pues en general, las participantes señalaron pues encontrarse en una situación de incertidumbre laboral, sobre todo para los docentes que estaban en situaciones de contrato. En el caso de Ecuador, pues hubo retiro de docentes y otros pues se jubilaron, puesto que prefirieron a tomar este camino antes de asumir el reto del dictado virtual. Esta situación significó un mayor miedo a la inestabilidad laboral y la sobrecarga laboral, puesto que en muchos casos se duplicaron el dictado de las clases, ¿no? También existe incertidumbre por el tiempo que resta para retomar la normalidad y la forma del retorno presencial. Bien, entonces dentro de estos resultados, de estos factores percibidos por las mujeres académicas sobre el impacto de la pandemia en su vida laboral, nosotros nos relacionamos con nuestras
ODS, ¿no? Tenemos la ODS, que es la equidad de género, y también la ODS, que es la desigualdad. Entonces, tenemos ahí, pues como ustedes pueden ver, la perspectiva de género con respecto al sexo, el género, y entre los principales factores relevantes percibidos por el impacto de la pandemia en la vida laboral y familiar de las mujeres académicas, pues como mencionó Leslie, tenemos el uso del tiempo en el teletrabajo y la parte doméstica, en la percepción del impacto de la pandemia, de la vida laboral y la vida familiar, y el apoyo institucional del teletrabajo entre los recursos y la convivencia, ¿sí? En las conclusiones tenemos que la demanda de tiempo para la preparación de clases sincrónicas y asincrónicas, la incorporación de nuevas metodologías de evaluación, la capacitación de nuevas herramientas tecnológicas y la alta demanda de los estudiantes a través de los diversos medios de comunicación ha duplicado y hasta triplicado el tiempo de trabajo. Todo ello pues sumado también a la carga doméstica y familiar que adicionalmente han asumido las mujeres académicas. Esto ha sido desbordante y muy estresante para todas. También tenemos que las mujeres académicas con pareja o sin pareja, con ayuda en casa o sin ayuda, pero con hijos de edad escolar han sido las más afectadas, puesto que además de la fuerte demanda de la actividad académica, tuvieron que acompañar a sus hijos en el colegio, en esa modalidad virtual, y además del trabajo no remunerado de las actividades domésticas. En todos los casos, en todos los países se observaron altos niveles de estrés, provocado pues por el sentimiento de la tensión física, emocional, debido pues a la exigencia por el rendimiento laboral que se ha incrementado, en muchas de ellas sin distinción de género por parte de las universidades, evidenciando pues en sus relatos sentimientos de frustración, de rabia, de nervios e incluso de culpa. También se evidencian diferencias entre los apoyos en cuanto a recursos y capacitaciones recibidas por parte de las instituciones. Sin embargo, existe entre ellas un sentimiento pues generalizado respecto a la percepción de la ocupación por parte de las autoridades para mantenerlas motivadas. Muchas de ellas incluso se han visto afectadas en la pérdida de familiares debido al COVID-19. A pesar de la mayor carga laboral de cuidado de las tareas domésticas, bueno, se observó mucho en los relatos de ellas el tema de la normalización del binarismo, es decir, del sexo-género, la cual las llevaron a asumir estas mayores cargas para la condición y también con un poco de culpa. Ahora, no existió un consenso respecto al rol que cumplen en sus espacios privados, pues algunas consideran que los miembros de su hogar les han ayudado con el trabajo no remunerado y que en los espacios laborales, a pesar de no contar con estos apoyos materiales y ser exigidas sin la perspectiva de género, ¿no? Entre los desafíos que tuvimos en este estudio, pues existe la necesidad de proponer al interior de las universidades esta política para poder avanzar un poco más en la cultura con el enfoque de género, que incluye este tema de la perspectiva de género en los currículums. También el tema de la inclusión en la información de STEM, es decir, de las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También la creación de unidades o departamentos de género, no tan solo en la regulación de las relaciones, sino con un poder efectivo en el control y la sanción. También promover la investigación, las redes, las alianzas con la comunidad, fomentar el liderazgo y empoderamiento femenino y la generación de espacios de emprendimiento pues dirigido a mujeres, ¿sí? Y bueno, con esto pues hemos culminado la parte de los resultados y esperamos pues que haya sido pues un excelente estudio para todos ustedes. Muchísimas gracias, Paulina y Leslie, por la exposición. Es un compromiso que nos une de investigar en este tema en particular, que como decía al inicio, parte de nuestra propia experiencia, que la pandemia ha sido dura. Yo quería compartir con ustedes el paper. Creo que vale la pena compartir la publicación, creo que ahí ya la están viendo. Esta publicación se logró bastante rápido, la verdad, para quienes nos escuchan, académicas que están aquí en el grupo, saben que a veces suele demorar mucho las publicaciones, pero en este caso la publicación se logró en 3-4 meses. La revista en la que se ha publicado este paper es la revista
Management Research Journal of the Ibero-American Academy of Management, ¿no? Y ahí ustedes pueden visualizar. Si tienen interés de conocer un poquito más de la investigación, pues la podemos compartir también sin problema. Puedo dejarles mi correo y les puedo compartir el estudio, ¿no? Entonces, ahí está la investigación. Hay algunas tablas que creo que resultan importantes, como la que compartía Paulina, ¿no? Esta es una tabla de un poco de la reflexión teórica del tema, pero yo creo que lo más importante han sido los hallazgos, ¿no? Como estas tipologías que se presentaron que se descubrieron en el propio estudio, ¿no? Los 4 tipos de mujer, y donde bien se ha señalado, ¿no? Las mujeres con hijos pequeños, entre comillas, y me permito considerarme ahí, ¿no? Al igual que Paulina, fuimos, entre comillas, pues, ¿no? Un poco las más afectadas por todo lo que significó la pandemia, ¿no? Y la sobrecarga laboral, ¿no? Y sobre todo la carga doméstica y el acompañamiento a los hijos pequeños, ¿no? Y luego tenemos también una cuestión muy importante que forma parte del estudio, y acá ustedes lo pueden ver, los diferentes factores, ¿no? En la tipología. Un poco esto está alineado a lo que son las variables, factores y variables que tiene el estudio. Y finalmente quería compartir también con ustedes la última tabla, que tiene que ver con una propuesta que se realiza para las universidades, ¿no? Y cómo deberían trabajar en los temas de reducción de la equidad, reducción de la desigualdad, ¿no? Y el tema de la equidad de género también en las universidades, ¿no? Yo creo que va por ahí el paper, y bueno, acá están las referencias sin más, y ahora sí dejo de compartir y abrimos a las preguntas. Si alguna persona tiene preguntas, por favor puede levantar la manito o lo puede hacer por el chat con mucho gusto. No sé si alguien desea comenzar o comienzo yo. Una pregunta para Leslie. Leslie, nos une este compromiso. Sabemos del impacto, esto ha sido el año pasado. ¿Qué brechas todavía tenemos en la investigación para seguir abordando el tema de género en el ámbito académico y en particular en las mujeres académicas? Mira, precisamente entre los desafíos que nos compartió Paulina, uno de los desafíos es precisamente que las universidades incorporen en sus estamentos unidades que velen precisamente para que esta desigualdad no sea acreciente y finalmente pueda desaparecer esta desigualdad. Y para ello es fundamental que las universidades tengan, primero que todo, este enfoque de género, que reconozcan que en las prácticas académicas esta tendencia está acentuada y no nos salvamos por el hecho de ser academia respecto de otros sectores quizás económicos que pueden ser, entre comillas, más machistas por esta misma binarismo de género, ¿cierto? Donde al parecer los ámbitos de construcción parecieran ser como más machistas y los ámbitos quizás más intelectuales están más permeados a esta mirada de mayor integridad y de igualdad. Sin embargo, hemos evidenciado que eso no es así, que las universidades son sistemas patriarcales, donde en la medida que no incorporen, como les decía, unidades que, por un lado, sancionen las desigualdades en cuanto al trato, pero que también entreguen oportunidades de tal manera de que tanto hombres como mujeres, por ejemplo, accedan en igualdad de oportunidades para la investigación, para poder acceder también a la toma de decisiones en lo que respecta al poder, y mantener también las estadísticas y los análisis. Ya vimos que en el caso del uso del tiempo, por ejemplo, en los 3 países, está absolutamente desactualizado. A pesar de la pandemia, estos estudios que en el Chile, por ejemplo, lo debiera tomar como bandera el Instituto Nacional de Estadística, hasta la fecha todavía seguimos con el estudio del 2015, y en la medida que no tengamos datos, claramente es difícil entonces poder determinar ciertas políticas para poder, digamos, abordar precisamente estas desigualdades. Entonces, yo diría que ese es el principal desafío. Por un lado, entonces, las universidades hacerse cargo de esto, generar unidades, no basta con solamente una intención, esto tiene que ser regulado, tiene que haber políticas y sencillamente yo quería terminar con todo lo que nosotros vimos. Esto fue digamos,
una declaración, un compartir respecto de lo que nos pasó a las mujeres, pero sin embargo no hubo en ninguna de las universidades, ni durante el estudio ni ahora, alguna compensación efectiva para este trabajo acrecentado de las mujeres. O sea, yo creo que eso se abordó, se supo, se compartió, pero no hubo, hasta la hora, no hay actividades, acciones políticas para compensar, por ejemplo, el estrés que vienen las mujeres ahora al integrarse al trabajo. Entonces, normalmente esto se ha normalizado, se ha naturalizado y este esfuerzo adicional ha tenido que ser canalizado de manera privada por las familias y por las mujeres. Correcto. Muchas gracias, Leslie. Mientras te escuchaba, recordaba todo lo que significó el proceso de la investigación, de la elaboración, de la redacción del documento. Y sí, has dicho algo muy cierto, ¿no? Se ha conocido, se sabía, ¿no? Pero no, más allá que de eso no había una acción concreta, una política. Pregunta María del Carmen Mateo, ¿no? Ahora en el retorno a la presencialidad, ¿no? Consideran que se debe fortalecer políticas de cuidado a nivel institucional en las universidades. Yo creo que Leslie ya en parte ha respondido a la pregunta. Paulina, no sé si quieres complementar, por favor, y de ahí tengo otra pregunta para ti. Sí, bueno, en las universidades hoy en día pues ya este tema de la pandemia, como dijo Leslie, se ha normalizado y sí hay unas políticas para poder evitar nuevos contagios, hay las políticas pues que seguimos usando la mascarilla, bueno, hay menos, en algunos casos por ejemplo, en mi universidad es una universidad muy grande, hoy en día tenemos más de 70.000 estudiantes en nuestra universidad. No hemos podido regresar todos, completamente todos, pero ahora tenemos una modalidad en la que unos semestres están de manera virtual y otros semestres se quedaron en la presencialidad. Entonces esto nos ha llevado a poder combinar, digamos, estas cátedras y por eso evitar un poco este tema de los contagios, ¿no? Pero esto son políticas que sí se han escrito nuevamente en nuestros reglamentos, políticas pero no en sí con lo referente al tema de género. Y como dice Leslie, efectivamente, pues yo creo que las mujeres ya nos acostumbramos en algunos casos pues a tener varios trabajos y ya creo yo que hasta desarrollamos nuevas capacidades para poder lograr hacerlo todo como nos tocó pues en la pandemia, ¿no? Pero todavía falta trabajo en ese sentido. Bien, Paulina. Y hemos hablado del rol, digamos, de la universidad, de las autoridades, de las políticas, ¿no? Y desde el rol del Estado, del gobierno como regulador de normas, ¿no? ¿Qué reflexiones te trae? Estamos hablando de 3 países, pero el tema de la equidad de género va más allá de los países, ¿no? Mientras escuchaba a Leslie me acordaba de un término que es muy conocido en España, ¿no? Que es el tema de la conciliación, ¿no? Y es bonito escuchar ahí, ¿no? Que hablan, oye, el tema de conciliación, y se ven en determinados, digamos, digamos, episodios de la vida de una persona, no solamente para las madres que tienen hijos pequeños, sino para un profesor que tiene un hijo enfermo, o para el padre o la madre, dependiendo, ¿no? Pero hay esa conciliación, hay ese apoyo, digamos. ¿Qué reflexiones se trae a nivel de gobierno, a nivel de leyes, Paulina? Bueno, en el caso de nuestro país, está muy enfocado en el tema de la reactivación económica, está muy enfocado en el tema de que tenemos que seguir trabajando, que el trabajo es el que nos va a sacar adelante. Y realmente sí, como te digo, han habido leyes en las que nos cuidan en el tema de salud, en el tema de poder enfocarse más en poder regresar a trabajar presencial, porque es productividad. Bueno, como te digo, nuestro gobierno está muy enfocado en el tema de reactivación económica, entonces ellos han enfocado más sus leyes en ese sentido, ¿no? De ahí, con respecto a estos temas que hemos topado de género y todo esto, pues creo que se lo ha dejado un poco de lado, ¿no? Está muy enfocado, como te digo, en la parte económica porque es lo que nos hace falta y pues en nuestro país sí se vio muy afectado económicamente por el mismo tema de la catástrofe de salud que tuvimos y por todo esto pues creo yo que en ese caso faltaría muchísimo de trabajar en ese sentido, ¿no?
Bien, bien, Paulina. Sí, pienso en la pirámide de Maslow, ¿no? Y digamos que estos temas no están en las necesidades básicas en nuestros países, lamentablemente, pues aún tienen que resolver estos problemas de base que bien sabemos que tenemos. Leslie, hay un tema más que ha surgido en la investigación, pero que está mencionado, pero quizás nos toca seguir ahondando en una línea próxima de investigación, que es el impacto en la salud mental, ¿no? El tema físico, el estrés se ha mencionado, pero la pandemia nos ha dejado huellas, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, años, ¿no? Con la población en general, ¿no? ¿Podrías dar algún comentario al respecto, por favor? Bueno, mira, en el caso de Chile, yo no quiero ser injusta aquí. Nosotros, precisamente a partir del mes de septiembre, hay una ley, lo estaba buscando y no la encontré. Tengo un mensaje del rector que lo puedo compartir si me das el espacio, Sí, claro. donde las universidades en Chile, es a través de una ley de la República, tienen que cumplir con cierta normativa que tiene que ver con igualdad de género al interior de las universidades. Entonces, si bien durante el proceso de pandemia no hubo esta, de alguna manera, compensación institucionalizada, sí Ujú. hubo, digamos, flexibilidad que dependía de el buen trato que existía en cada una de las unidades y escuelas. Algunas eran más flexibles, otras no, pero digamos que no fue institucionalizado. Sin embargo, al pasar ya el tiempo, nosotros estamos 100% presencial. em, ya digamos, el país tomó una medida y las universidades ahora van a tener, sí o sí. Y me gustaría, más que seguir hablando, si me das tiempo, Sí, ya que puedes compartir, ya puedes perfecto, compartir. estoy en eso. Y precisamente esto es un mensaje que nos han dejado para estos días. Ahí. Comunidad universitaria. Me dirijo a ustedes para informarles que el 15 de septiembre se iniciará el proceso de implementación de nuestra política integral contra las violencias de género y la discriminación. Como ustedes saben, la Universidad de Valparaíso viene trabajando desde hace ya largos años para intentar disminuir las brechas de género en nuestra institución y eliminar todas las formas de violencia y de discriminación. En el año 2016 iniciamos este trabajo con el primer diagnóstico de relaciones de género al interior de nuestra universidad. Y en el año 2018, luego de un trabajo de carácter triestamental que involucró a todos los espacios de nuestra universidad, dictamos nuestro primer reglamento sobre normas de conducta para enfrentar situaciones de acoso u hostigamiento de carácter sexual y sexista, al mismo tiempo que dictamos nuestra primera política de relaciones interpersonales. Como en ocasiones anteriores, la implementación de esta política integral contra las violencias de género y la discriminación y la elaboración de nuestro plan de igualdad requerirá la participación de todas y de todos. Les invito y las invito a comprometerse en este trabajo, a hacerse partícipe de las actividades que en torno a él se desarrollarán y a ayudarnos a hacer realidad que al interior de nuestra universidad podamos tener espacios libres de toda forma de violencia y de toda forma de discriminación, y que también podamos transversalizar los contenidos de género en nuestras mallas curriculares. Este es un trabajo de todas y de todos, de modo que los invito para que se comprometan activamente en el logro de este propósito común. Esto es de ayer y como pueden ver, hubo un impacto en este caso positivo. Viene todo un proceso de implementación claramente, pero por lo menos el camino ya está pavimentado. Marcado. Exacto. Felicitaciones, Leslie, ¿no? Por el avance y por dar ese pasito adelante, ¿no? Fantástico, fantástico. Muy bien. Bien, señores, creo que tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta más en el chat o alguien quiere hacerlo de manera de voz. Bienvenida, por favor, o bienvenido. ¿No? ¿Nadie más? Pues entonces, unas últimas palabras, queridas amigas. ¿Cuáles son los retos que nos quedan a nosotras como investigadoras, Leslie, las próximas investigaciones? ¿Por dónde tenemos que ir? Yo pienso que seguir levantando datos, yo creo que eso es súper importante. Hemos hablado del tiempo, pero no hemos hablado de cuánto, hemos hablado, como decías, de estrés, pero tampoco hemos identificado en qué ámbitos esto nos afecta. Hemos hablado de empoderamiento femenino y hemos hablado también de equidad de género,
pero tampoco hemos revisado si nosotras en nuestra misma, digamos, divulgación del conocimiento, cuánto nos hacemos parte también de aquello. Hay mucho, y además que la pandemia significó un retroceso, y se dice que este retroceso fueron más de 20 años, pero tampoco eso está medido, tampoco eso lo tenemos tan claro. Hay una salida importante de mujeres del ámbito económico, laboral, pero también ese tanto tampoco lo tenemos como muy conocido. Entonces, hay todo un proceso de investigación para saber cuál es el estado en el cual estamos ahora, posterior a la pandemia. Fantástico, muchísimas gracias, Leslie. Paulina, por favor. Bueno, yo quiero comentarles que justamente Leslie va a estar en nuestro país por CLADEA, por el Congreso, y pues ella está invitada para poder divulgar un poco más este estudio, y quien quita pues también nos siembre ese bichito de lo que es el tema de la equidad de género en la universidad. Nuestra universidad, como ustedes lo conocen, es una universidad, una de las más grandes en el Ecuador, y por lo tanto debería haber y existir este tipo de normativas. Y quien ustedes, pues ahí Leslie tiene ya ese know-how de lo que es, y pues ojalá podamos implementarlo acá también en la universidad. Fantástico, fantástico, Leslie. Y Paulina estuvieron entonces hoy día con nosotros aquí en este encuentro de académicos. Muchísimas gracias a todos y todas que nos han acompañado esta tarde, y seguiremos investigando. Este compromiso ya lo tenemos, y muchísimas gracias de verdad a mis dos buenas amigas por acompañarme esta tarde, y a todos ustedes que están ahí, que no hemos visto las cámaras, pero sabemos, la mayoría son mujeres además, ¿ah? Gracias a los hombres que también nos están acompañando, Alberto y Carlos, porque estos temas no solo son de mujeres, ¿no? Aquí necesitamos a los hombres también que estén con nosotros. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo muy especial. Gracias, Muchas gracias por la gracias. Hasta invitación. luego. Hasta luego. Gracias.